Nos centraremos en examinar alguna información adicional referente al Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová. Estas terminologías son sinónimas a lo largo de las Escrituras. En el estudio último, descubrimos que el Espíritu no es un ser independiente, sino que es la persona en sus aspectos no físicos, es decir, las emociones, valores, capacidades intelectuales, sentimientos, aspectos sociales, virtudes y defectos de la persona. Todo esto es lo que conforma el espíritu de la persona. También descubrimos que la expresión espíritu de Dios, en hebreo Ruach Elohim, es una forma que gramaticalmente en el hebreo debe entenderse como que el primer sustantivo, es decir, Ruach, espíritu, pertenece al segundo sustantivo, que en este caso es Elohim, que se traduce como Dios. Por eso nosotros lo tenemos traducido como Espíritu de Dios, y se refiere a el espíritu que pertenece a Dios, y no como un ser independiente, tal como lo examinamos a profundidad en nuestro estudio anterior. Esto también ocurre cuando se lee la expresión Espíritu de Jehová. Ocurre exactamente lo mismo. Aparece la expresión Ruach y aparecen las 4 letras del tetragramatón hebreo. Estas 4 letras del tetragramatón hebreo son, como ya lo hemos mencionado antes, la Yod, He, Vav y He, que en nuestro idioma se traducirían como Y, H, W y H. Entonces, nosotros en nuestro idioma lo tenemos Espíritu de Jehová. Este es el espíritu que pertenece a Jehová. Se usa esta expresión en textos como Isaías 61:1, donde dice: el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces, la construcción gramatical es exactamente la misma. La misma forma del constructo, donde el Ruach le pertenece a Jehová. Ahora también hay una tercera expresión, es su Santo Espíritu. En esta expresión se usa una variante. Sí se usa el constructo, pero en una forma diferente. Y es que aparece aquí Ruajo Hakadosh, es la expresión en hebreo. Ruajo ya no es Ruach, sino Ruajo. Esa terminación en O al final debe entenderse como un sufijo que se traduce a nuestro idioma como su, es decir, pertenece a. Por eso se traduce como su Santo Espíritu. Es decir, aquí aparece como que el Espíritu le pertenece al Santo, que en este caso evidentemente nos referimos a Dios. Si usted tiene interés de ahondar sobre este asunto de la gramática hebrea respecto al uso del constructo en estas expresiones, puede consultar libros tales como Hebrew Grammar, Gesenius Hebrew Grammar, o A Grammar of Biblical Hebrew, el volumen 1, o An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. También estos 3 puede usarlos para poder consultar asuntos relacionados con este tema del constructo. Hoy vamos a dedicarnos a examinar algunos otros aspectos referentes al Espíritu de Dios. Debemos de estar claros de que, a diferencia nuestra, Dios es omnipresente y omnipotente. Como ya veíamos, Dios está donde Él quiere y cuando Él quiere. Por eso podemos ver, por ejemplo, este cántico hecho por David en el Salmo 139, donde él canta diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y continúa diciendo: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Es decir, ¿cómo podría ser posible que estás en el cielo, si me voy al cielo, ahí estás? Pero también, si me voy a las profundidades de la tierra, también estás ahí. Y continúa diciendo, si tomáis las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por consiguiente, es entendido el concepto de que Dios puede estar en diversos lugares al mismo tiempo, algo que no ocurre con nosotros. El profeta Hanani, en las palabras registradas en 2 de Crónicas 16:9, nos dice, porque los ojos de Jehová rodean toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y el profeta Zacarías en Zacarías 4:10 lo afirma cuando dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Por consiguiente, Dios está en todo lugar. Respecto al ser humano, Dios está en cualquier rincón de lo que conocemos. Y eso no implica, no tiene Dios ninguna limitante al respecto. Ahora, textos como Génesis capítulo 1, versículo 2, donde nos recuerdan de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Son textos que nos muestran cómo Dios, mientras puede estar sentado en su trono, al mismo tiempo su Espíritu puede estarse moviendo sobre la faz de las aguas. Dios es el Jehová que hizo constante y real su presencia entre los israelitas, ahí en el desierto. Moisés, por ejemplo, dijo al respecto en Deuteronomio 32:12, Jehová solo le guió, hablando de Israel por el desierto, y con él no hubo Dios extraño. Y el profeta Isaías afirma, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Vemos entonces cómo aquí Jehová y el Espíritu de Jehová son el mismo ser. Es la misma persona que se cita en Deuteronomio 32:12, es la misma que se cita en Isaías 63:14. Y de la misma forma, Ageo capítulo 2, versículo 5, nos recuerda que Dios prometió habitar entre los israelitas. Ya lo estudiamos en nuestro estudio anterior. Pero quien prometió realmente habitar entre los israelitas, es decir, fue Jehová. Y en Ageo 2:5 dice de que Él estaría mediante su espíritu entre ellos. Ahora, no se trata de un Dios sin cuerpo. Y esto es importante poder subrayar, porque podría llegar a nuestra mente la idea de un Dios que esté en cualquier lugar al mismo tiempo y por consiguiente nos imaginamos un Dios incorpóreo. No, no es un Dios sin cuerpo, porque textos como Isaías 6:1, recuerda usted esa declaración del profeta Isaías cuando dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Estamos hablando de que el profeta Isaías vio a un ser sentado sobre un trono. No estamos hablando de un espíritu que está en todo lugar al mismo tiempo. Estamos hablando de un ser que tiene un cuerpo y que estaba sentado sobre su trono. Igual, textos como Éxodo 34:5 y 6 nos dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, hablando de Moisés, proclamando el nombre de Jehová y pasando por delante de él. Ahí está Dios en cuerpo pasando por delante de Moisés, en Éxodo 34, versículos 5 y 6. Pero antes de volver a este concepto que es tan importante, debemos de recordar y subrayar esto. Las expresiones Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Santo Espíritu o Espíritu de Jehová se usan como sinónimos
de la expresión o del nombre Jehová. Repito esto, las expresiones Espíritu de Jehová, Santo Espíritu, Espíritu de Dios, son sinónimos en la Biblia de el nombre de Dios. Es decir, cuando usamos cualquiera de estos, estamos refiriéndonos directamente a Dios. Y vamos a ver por qué podemos afirmar esto con absoluta certeza. Revisemos algunos textos. Isaías capítulo 59, los versículos 15 y 16. Vamos a revisar Isaías capítulo 59, versículos 15 y 16 para ver cómo aquí se utilizan estas expresiones en forma sinónima. Dice ahí: y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, noten, y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Notan, hablando de Jehová, dice que su brazo lo salvó, dice que le afirmó su misma justicia. Versículos 17 y 18. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y ahora vayamos al 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. Y oigan esta última parte: mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es decir, el Espíritu de Jehová es el que se planta a luchar. Pero en los versículos anteriores, desde el 15 hasta el 18, nos ha descrito que quien va a luchar es Jehová. Porque aquí se usa el término Jehová y el término el Espíritu de Jehová como sinónimos en Isaías capítulo 59, los versículos desde el 15 podríamos leer hasta el versículo 19. Vemos entonces, lo vio Jehová, lo salvó su brazo, y luego dice que el Espíritu de Jehová es el que levantará bandera, el que va a hacer la lucha. Otra expresión, Isaías capítulo 11 y versículo número 15. Dice ahí: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Notan, secará Jehová y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. ¿Quién entonces es el que actúa? Porque aquí dice que secará Jehová la lengua del mar de Egipto, hablando del río Nilo. Y ahora entonces vuelve a describir lo que Jehová hará y dice: y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Entonces ahora dice que es su espíritu el que va a actuar sobre el río y que va a herir el río en sus 7 brazos y hará, como anunció al inicio, lo va a secar, porque dice hará que pasen por él con sandalias. Entonces vemos cómo el término Jehová al inicio del versículo y el término el espíritu que aparece luego son sinónimos, se usan en forma intercambiables y se refieren a la misma acción ejecutada por la misma persona, Jehová. Ezequiel capítulo 8, otra expresión, los versículos del 1 al 6. Veamos cómo aquí el profeta Ezequiel nos describe un episodio en el que él es arrebatado en visión. Y dice ahí: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Notan. Y miré, y aquí que una figura que parecía de hombre, desde
Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió su mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó. Noten entonces ahora cómo pasa, y dice, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, y a la entrada de la puerta de adentro que mira al norte, donde estaba la habitación con la imagen del celo que provoca a celos. Y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y miren ahora el versículo 5 y el versículo 6. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos, había perdido el texto, hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí que al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Versículo 6, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Quién es el que está hablando aquí en la visión? El versículo nos dice a partir del versículo número 3 de que es el Espíritu el versículo 4, perdón, nos dice que el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Es el Espíritu el que está ahí. Y el Espíritu es el que viene hablando, pero al final dice el Espíritu, oigan lo que dice el Espíritu, que las cosas, las abominaciones que estos hacen son para alejarlo de su santuario. ¿Quién es el que habitaba en el santuario? Éxodo capítulo 25, versículo 1 nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, y el versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Quien habita en el santuario es Jehová. Sin embargo, aquí dice el profeta que el Espíritu es el que lo levantó, y al final el Espíritu dice de que esto lo hacen, estas abominaciones, para alejarle de su santuario. ¿Por qué? Porque está haciendo una equivalencia. El Espíritu de Dios es el mismo Jehová. Ahora, otra expresión, otro momento, Ezequiel capítulo 11, versículos 24 y 25, es una cuarta expresión que podemos revisar directamente. Ezequiel 11, 24 y 25 dice el texto, luego me levantó el Espíritu. Oigan bien, ¿quién lo levantó? El Espíritu. Y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que, ¿quién dice? Que Jehová me había mostrado. Mientras el versículo 24 dice que quien le levantó fue el Espíritu y que le llevó en visión del Espíritu de Dios, ahora en el versículo 25 dice que quien se lo mostró fue Jehová. Usa los términos en forma intercambiable como términos sinónimos. Tanto Jehová como Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Jehová son sinónimos, son términos que se refieren al mismo Dios. Hay otros episodios en que se utilizan también en forma intercambiable estos términos. Miqueas 2, 3 y 7, Ezequiel 37, Isaías 40, 12 al 18, Isaías 48 del 16 al 17. Son textos donde usted puede encontrar el mismo intercambio de los términos. Ahora, en la Biblia la expresión Espíritu de Dios se usa para describir la acción de Dios entre nosotros. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando siempre de la acción divina, ya sea vigilante sobre Israel o allá sobre el planeta Tierra, que habría de ser rediseñado, o bien sea guiando a la obediencia al ser humano en declaraciones como Génesis 6.3 o Isaías 63.10 nos hablan de esto,
o bien otorgando capacidades especiales, inteligencia, sabiduría, habilidades, liderazgo. Textos como Éxodo 31:3, Isaías 11:2, Isaías 59:21, Isaías 61:1, no habla de que el Espíritu de Dios da capacidades especiales. Ahora también el Espíritu de Dios revela su voluntad al hombre a través del don profético. Textos como Número 24:2, Isaías 59:21, Ezequiel 11:5, Joel 2:28 y 29, Zacarías 7:12, nos dicen de que el Espíritu de Dios es el que da capacidades especiales a los seres humanos para poder revelar la voluntad de Dios, porque es Dios quien ahora habla usando la boca del individuo. Por eso la palabra profeta, el término hebreo, es Naví, que significa el que sirve de boca de Dios, porque lo que hace es Dios hablar a través de un ser humano a quien él simplemente escoge para poder hacerlo. Dios también nos muestra que él actúa mediante su espíritu enviando juicios a la tierra en textos como Isaías 4:4, Isaías 11:15 o Isaías 63:10 también lo refieren. Ahora bien, y esto es muy importante, como hemos visto hasta aquí, el espíritu, lo mirábamos en nuestro estudio anterior y también hemos revisado algunas porciones en el actual, el espíritu es la dimensión no física del ser. Las emociones, los sentimientos, las virtudes, los defectos, los valores, todo eso, el pensamiento, todo esto constituye el espíritu. Ahora, el espíritu de Dios, de la misma forma, son los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, los juicios de Dios, la justicia de Dios, los planes de Dios ejecutados entre nosotros. Eso es lo que nosotros entendemos y leemos cuando leemos en la Biblia el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios le guió, porque el pensamiento de Dios no es como el pensamiento mío. El pensamiento mío, yo en este momento puedo pensar en España o puedo pensar en Australia, y eso no hace de que yo aparezca en Australia o que yo aparezca en España. Mi espíritu está sujeto y limitado por mi cuerpo. En el caso de Dios, no. En el caso de Dios, su espíritu no está sujeto, no está limitado por un cuerpo físico. No está limitado por carne y hueso. A diferencia nuestra, Dios solo tiene que pensar. Si en el pensamiento de Dios, Dios piensa en este momento, como lo hizo en el principio, sea la luz, ¿qué ocurre? Fue la luz. Simplemente estamos hablando de que el que Dios piense, inmediatamente pone en acción la creación de aquello sobre lo que Él piensa. Solo tiene que tomar una decisión Dios para que esto ocurra. Y la parte de las decisiones es mi espíritu. La parte de mis pensamientos es mi espíritu. Entonces no es otro ser, no es un ser incorpóreo que anda por ahí flotando, no. Estamos hablando de que es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la misericordia de Dios, es la justicia de Dios puesta a mi alcance. Eso es a lo que nosotros llamamos el Espíritu de Dios. Bien lo dijo el salmista cuando dijo, porque Él dijo y fue hecho. Ese cántico del salmista recoge muy bien este concepto. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. A pesar de las limitaciones de nuestra experiencia, a pesar de las limitaciones de nuestros conocimientos, alabamos a Dios porque en su amor y su misericordia nos permite entender de que no hay incongruencia en las Escrituras. No es que por un lado dice de que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y por otro aparece ahí otra persona actuando
como una persona independiente de Dios. No. No se trata de varias personas unidas para crear una deidad trinitaria, como el catolicismo lo creó allá en el año 381 en el concilio de Constantinopla. No es ese concepto que el catolicismo comenzó a construir desde el año 325 en el concilio de Nicea, cuando decidió elevar la figura de Jesús al nivel de una persona divina. Y ya en otro estudio vamos a abordar esta temática y vamos a examinar los asuntos bíblicos al respecto. No, la Biblia lo que nos enseña es de que hay una sola persona, un solo Dios. Y el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios no es una segunda persona, no es una tercera persona, sino simplemente es Dios interviniendo entre nosotros sin las limitaciones por capacidades o por conocimiento que nosotros tenemos. Y aunque nos resulte sorprendente, Él es el Dios de quien todo se origina. Es el Dios que respeta nuestra voluntad, pero al mismo tiempo es soberano. Es el Dios que señorea sobre los hijos de los hombres y que puede poner un alto cuando Él quiere, si Él decide hacerlo, a pesar de habernos creado. El Dios en quien todo se originó no nos debe extrañar que con solo decidir, hace. Imagínense que hace un par de años, en el año 2022, el Premio Nobel de la Física del año 2022 fue entregado a 3 científicos porque descubrieron y pudieron no solo descubrir, sino demostrar el entrelazamiento cuántico. Este es un concepto de la física interesante y novedoso, en el que pueden agarrar una partícula subatómica y manipularla de manera tal que pueden dividir esa partícula. Una de las formas, dividiendo esa partícula, se vuelven 2 partículas y estas 2 partículas pueden estar separadas. Puedo yo tener aquí cerca una parte de la partícula para poder manipularla, pero en el mismo momento en que yo manipulo la parte de la partícula que yo tengo, la otra parte de la partícula puede estar a 100.000 kilómetros de aquí, puede estar a 1.500 millones de kilómetros de aquí, y en el mismo momento cambia con el mismo cambio que yo produje con la partícula de aquí. Imagínense si en cuanto a física hoy podemos entender este tipo de asuntos, cuánto más respecto al Dios que creó la física. Él no necesita de tiempo, Él no necesita de espacio. Una decisión en la mente de Dios hace que el otro rincón del universo se vuelva un paraíso. ¿Por qué extrañarnos? No hay razón para poder extrañarnos. Él solo tiene que pensar y entonces Él piensa en mí y examina hasta el más profundo de mis pensamientos. No necesita venir aquí, no necesita estar físicamente, no necesita hacer un análisis psicológico de ninguna manera. Por tanto, hoy a nosotros nos toca con humildad acercarnos a Dios y entender el Espíritu de Dios no es otra persona, no es una porción de Dios tampoco. Es el yo interior de Dios, el yo no tangible. Sentimientos, emociones, pensamientos, voluntad, misericordia, justicia, poder, juicios, decisiones de Dios. Eso es su espíritu. Eso es su espíritu, y cuando Él decide, cuando Él en su mente decide, el hombre es demasiado ya lo que ha hecho de mal, así es que voy a ponerle un alto, serán sus días 120 años, no necesita Él descender a la tierra. Él ya lo decidió. 120 años después ocurre el diluvio y punto, y se acabó. Es el Dios que dice, ok, voy a ver si los habitantes de Sodoma realmente han consumado la obra que he escuchado, y Él hace llover fuego y azufre de parte de Él mismo desde los cielos. Ese es nuestro Dios. Por tanto, el día de hoy yo te invito a que por la gracia de ese Dios
puedas recordar: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como dijera Moisés en el Deuteronomio 4:39, aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Tu mente y la mía pueden no ser capaces de compararlo con nada porque no es comparable, pero Él es el único Dios y no hay otro. Dios te dirija, te bendiga para que puedas adorar al único Dios verdadero y servirle únicamente a Él.